En 1988, un cazador de tesoros filipino llamado Rogelio Rojas cavó durante semanas bajo un jardín en Baguio, siguiendo un mapa que nadie debería haber tenido. Encontró una estatua de Buda de oro macizo, y también encontró algo más, algo que no aparece en ningún periódico de la época, algo que lo dejó tan aterrado que nunca volvió a hablar del tema con claridad. Meses después, estaba en la cárcel, torturado, sin su tesoro, y jurando hasta el día de su muerte que bajo esas montañas de Luzón no había solo oro, había algo más antiguo que el oro, y algo que el propio ejército japonés, en 1945, decidió que era mejor sellar bajo tierra, para siempre. Esta es la historia de Isabel Marchetti, historiadora, y de la razón por la que se metió en un túnel del que casi no volvió a salir con vida. Quédate, porque al final de este video vas a entender por qué el tesoro más grande jamás escondido en la historia moderna quizás nunca fue pensado para ser encontrado. Isabel Marchetti creció escuchando la misma historia una y otra vez en la mesa de la cocina de su abuela en Manila, siempre a media voz, siempre después de que los niños pequeños se hubieran ido a dormir. Su bisabuelo, Alfonso Marchetti, había sido uno de los llamados trabajadores forzados reclutados por el ejército imperial japonés en 1944, en los últimos y desesperados meses de la ocupación de Filipinas. Alfonso no murió en esos túneles, como murieron cientos de sus compañeros. Sobrevivió y regresó a casa con algo que nunca debió haber conservado: un cuaderno de notas, escrito a mano, en una mezcla desordenada de español, tagalo y algunas palabras en japonés fonéticamente transcritas. En ese cuaderno había croquis, túneles, cámaras subterráneas y símbolos que durante décadas nadie en la familia supo interpretar. Isabel, ya adulta, con un doctorado en Historia del Sudeste Asiático, decidió finalmente hacer lo que nadie en su familia se había atrevido a hacer en 3 generaciones: investigar en serio qué era exactamente lo que su bisabuelo había visto. Y para entender por qué esa decisión terminó cambiando su vida para siempre, primero necesitas entender la leyenda en la que se estaba metiendo. Hacia 1945, cuando la derrota de Japón en el Pacífico ya era prácticamente inevitable, el general Tomoyuki Yamashita, conocido como el Tigre de Malaya por su brillante campaña militar años antes, comandaba las fuerzas japonesas en Filipinas. Según la teoría más extendida y mejor documentada sobre este tema, Japón llevaba años saqueando sistemáticamente los territorios ocupados de Asia. Oro, joyas, arte, reliquias religiosas, reservas bancarias enteras confiscadas en China, Indonesia, Malasia, Birmania y Filipinas. Ese botín, según numerosos investigadores y varios testimonios recogidos después de la guerra, habría sido centralizado en Filipinas, antes de intentar ser enviado de vuelta a Japón. Pero para 1944, la Marina estadounidense ya controlaba prácticamente todas las rutas marítimas del Pacífico. Sacar ese oro por barco se había vuelto casi imposible sin arriesgarse a perderlo todo en el fondo del océano. La solución, según esta teoría, fue esconderlo, no en un solo lugar, sino en cientos de ubicaciones distribuidas por todo el archipiélago filipino: cuevas naturales, túneles excavados a mano por prisioneros de guerra y trabajadores forzados, minas abandonadas e incluso estructuras completamente artificiales, construidas específicamente para ese propósito, disfrazadas como simples refugios militares. Aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque existen al menos 3 teorías completamente distintas sobre qué pasó después con ese oro, y ninguna de ellas ha sido nunca confirmada del todo. Vamos a repasarlas todas, porque cada una de ellas le dio a Isabel una pista distinta. Pero antes, necesito que sepas algo que casi ningún documental sobre este tema menciona. Los trabajadores forzados que excavaron esos túneles, según varios testimonios recogidos por historiadores filipinos después de la guerra,
casi nunca salieron con vida de ellos. Y ese detalle, ese silencio deliberado alrededor de cómo se construyeron esos túneles, es exactamente lo que Isabel empezó a investigar. La primera teoría, la más difundida en libros populares y documentales de televisión, sostiene que gran parte del oro fue efectivamente escondido, bajo la supervisión directa del propio general Yamashita, quien habría ejecutado a los ingenieros y trabajadores que conocían las ubicaciones exactas, precisamente para que el secreto muriera con ellos. Yamashita fue capturado por fuerzas estadounidenses en septiembre de 1945, juzgado por crímenes de guerra y ejecutado en febrero de 1947, llevándose consigo, según esta versión, el mapa completo de dónde estaba escondido el tesoro. La segunda teoría, sostenida por varios investigadores independientes y por algunos documentos desclasificados de inteligencia estadounidense, sugiere algo mucho más incómodo, que Estados Unidos sabía de la existencia de este oro ya en 1945 y que parte de él fue recuperado en secreto por servicios de inteligencia estadounidenses, utilizado después para financiar operaciones encubiertas durante la Guerra Fría, incluyendo la creación de fondos negros nunca reconocidos oficialmente. Esta teoría, conocida popularmente como el Fondo Negro o Fondo M, ha sido defendida durante décadas por investigadores como Sturming y Peggy Seagrave, quienes documentaron testimonios de personas que afirmaban haber participado en operaciones de recuperación bajo control estadounidense. La tercera teoría, la más reciente y la más discutida en círculos académicos, propone que buena parte del tesoro de Yamashita en realidad nunca existió como una entidad centralizada, sino que corresponde a decenas de escondites menores, saqueos locales de distintas unidades japonesas actuando de forma descoordinada, sin ningún plan maestro. Según esta lectura, la leyenda del gran tesoro se habría inflado con el tiempo, alimentada por relatos exagerados, falsificaciones de mapas vendidos a cazadores de tesoros incautos y el interés genuino de varios gobiernos en mantener viva la incertidumbre. Isabel, como historiadora, sabía que la verdad probablemente estaba en algún punto entre estas tres versiones. Pero el cuaderno de su bisabuelo apuntaba a algo específico, una ubicación exacta en las montañas cerca de Baguio, coincidente casi con precisión milimétrica con la zona donde, 40 años después, Rogelio Roxas encontraría su Buda de oro. Y eso, para Isabel, no podía ser casualidad. Aquí es donde la historia de Isabel se cruza con un caso real y extremadamente bien documentado legalmente, el caso de Rogelio Roxas contra el expresidente filipino Ferdinand Marcos. En enero de 1971, Roxas, junto a un pequeño grupo, excavó durante semanas en un túnel cerca de Baguio siguiendo un mapa que, según él mismo relató, había obtenido de un antiguo soldado japonés retirado en la zona. Encontraron una estatua de Buda dorada de aproximadamente 1 metro de altura y, según su testimonio jurado años después en un tribunal de Hawái, también encontraron cajas llenas de lingotes de oro. Poco después de este hallazgo, la casa de Roxas fue asaltada, según relató él mismo, por hombres que se identificaron como agentes de seguridad del gobierno filipino. Le confiscaron el Buda y desaparecieron las cajas. Roxas fue arrestado bajo cargos fabricados, mantenido en prisión y, según su propio testimonio y el de organizaciones de derechos humanos de la época, torturado durante su detención. Décadas después, en un juicio civil presentado en Hawái contra el patrimonio de Ferdinand Marcos, un tribunal falló a favor de la familia Roxas, reconociendo que el hallazgo del tesoro había sido real y que había sido robado con la complicidad directa del régimen de Marcos. La sentencia, aunque parcialmente revisada en apelaciones posteriores, sigue siendo hasta hoy uno de los pocos reconocimientos legales formales de que efectivamente existió al menos un hallazgo real de tesoro vinculado a la leyenda de Yamashita. Roxas murió en 1993, oficialmente de un derrame cerebral.
Su familia, hasta el día de hoy, sostiene que fue envenenado. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona sobre el caso Roxas y que fue precisamente lo que llevó a Isabel a tomar la decisión más peligrosa de su carrera. En su testimonio jurado, registrado en actas judiciales públicas, Roxas mencionó, casi de pasada, que en la cámara subterránea donde encontró el Buda había también algo tallado en la piedra que no debía estar ahí. Nunca lo describió con detalle. Su abogado, según relatos posteriores, le pidió expresamente que no insistiera frente al tribunal porque restaba credibilidad al resto de su testimonio. ¿Qué era eso tallado en la piedra? Isabel encontró en las notas del cuaderno de su bisabuelo un símbolo casi idéntico al que Roxas describió brevemente en una entrevista concedida poco antes de su muerte. Vamos a llegar a ese símbolo, pero antes necesitas entender por qué Isabel decidió, contra todo consejo de su familia, bajar ella misma a ese sistema de túneles. Isabel pasó casi 2 años reconstruyendo, con ayuda de un pequeño equipo de espeleólogos locales y un antiguo minero retirado llamado Ernesto Buenaventura, la ubicación aproximada de los túneles descritos en el cuaderno de su bisabuelo. La zona coincidía, según sus cálculos, con un sistema geológico conocido informalmente entre los lugareños como las cuevas que no se nombran, una red de túneles naturales y artificiales que la población local durante generaciones ha preferido simplemente evitar. Cuando Isabel preguntó por qué, en el pueblo cercano, nadie le dio una respuesta clara. Algunos hablaban de derrumbes antiguos. Otros, en voz mucho más baja, hablaban de algo que los japoneses habían despertado al excavar demasiado profundo y que después habían intentado volver a sellar antes de retirarse en 1945. Ernesto, el minero, fue el único que le dio una respuesta directa. Le contó que su propio abuelo, uno de los pocos trabajadores forzados que logró escapar antes de ser ejecutado junto al resto de su grupo, había hablado, ya anciano, de una cámara que no debía abrirse, ubicada en el punto más profundo del sistema de túneles, sellada deliberadamente por los propios ingenieros japoneses, con toneladas de roca y explosivos, no para proteger lo que había dentro de los ladrones, sino, según sus palabras textuales, para proteger al mundo de lo que había dentro. Isabel, como buena historiadora, intentó racionalizar esto como folclore local, una capa más de mitología añadida con el tiempo a una historia ya de por sí legendaria. Pero el cuaderno de su bisabuelo tenía una anotación, fechada apenas semanas antes del final de la guerra, que decía en una traducción que ella misma hizo del español arcaico de la época: «Hoy nos ordenaron sellar la cámara del fondo. El capitán Nakamura no permitió que nadie mirara adentro antes de cerrarla. Dijo que algunas cosas enterradas por los dioses antiguos de estas islas no debían ser desenterradas por manos japoneses ni por ningún hombre». Isabel finalmente consiguió acceso legal y con permisos arqueológicos a una sección exterior del sistema de túneles, la misma zona donde décadas antes Roxas había hecho su hallazgo. Durante la primera semana de excavación controlada, su equipo encontró, tallado en una pared de roca volcánica, un símbolo que no correspondía a ninguna iconografía japonesa tradicional, ni tampoco a ninguna simbología filipina precolonial documentada. Era una espiral irregular, casi orgánica, con pequeñas protuberancias distribuidas de forma asimétrica a su alrededor, como si representara algo con demasiadas extremidades para ser cualquier figura humana o animal conocida. Isabel envió fotografías a 3 especialistas distintos en simbología del Pacífico. Ninguno pudo identificarlo con certeza. Uno de ellos, sin embargo, le señaló algo inquietante. El patrón guardaba un parecido notable con ciertos motivos encontrados en sitios megalíticos mucho más antiguos, dispersos por distintas islas del Pacífico, sitios que datan de miles de años antes de cualquier presencia humana documentada en la región.
Aquí quiero que te quedes con esto. El ejército japonés en 1945 no estaba simplemente escondiendo oro. Según lo que Isabel empezó a reconstruir a partir del cuaderno de su bisabuelo y de los propios testimonios de los ancianos del pueblo, algunas de estas cámaras subterráneas ya existían antes de que los japoneses llegaran. No las construyeron, las encontraron, y decidieron usarlas para dos propósitos distintos: esconder el tesoro robado en la mayoría de ellas y sellar permanentemente, en al menos una, algo que ya estaba ahí abajo desde mucho antes de la guerra. ¿Qué era? Vamos a llegar a eso. Pero primero necesitas entender lo que pasó cuando Isabel, contra el consejo directo de Ernesto y de su propio equipo de seguridad, decidió entrar personalmente en la sección más profunda del túnel. Fue un martes de octubre, según el registro de campo que Isabel mantuvo durante toda la expedición. Con equipo de espeleología completo, iluminación de respaldo y un sistema de comunicación por radio con la superficie, Isabel descendió junto a 2 miembros de su equipo hacia la sección más profunda del sistema, la que coincidía casi exactamente con las coordenadas marcadas en el cuaderno de su bisabuelo, con un símbolo distinto a todos los demás. No una cruz, sino un círculo tachado, como una advertencia deliberada. A unos 120 metros de profundidad, el túnel se estrechaba hasta convertirse en un pasaje que apenas permitía el paso de una persona a la vez. El aire, según describió Isabel en sus notas de voz grabadas durante la expedición, tenía un olor mineral, pero también orgánico, como tierra mojada mezclada con algo que no lograba identificar, algo casi dulce y desagradable al mismo tiempo. Y entonces, a esa profundidad, donde ninguna luz natural había llegado jamás, su equipo encontró la primera de las cargas de demolición japonesas originales, sin detonar, oxidada pero técnicamente aún funcional, exactamente donde el cuaderno de su bisabuelo decía que estaría. Detrás de esa carga, parcialmente derrumbada por el paso de las décadas, pero aún reconocible como una estructura deliberadamente construida, había una puerta. No una puerta metálica ni de madera, sino literalmente una losa de piedra tallada, encajada con una precisión que, según el ingeniero estructural que acompañaba al equipo, no correspondía a ninguna técnica de construcción japonesa documentada de la época, ni tampoco a ninguna técnica local conocida. Isabel documentó todo lo que encontró con cámaras de alta resolución, algo que ha sido crucial para que esta historia, a pesar de lo extraño de su contenido, mantenga un respaldo documental real y verificable en gran parte. Detrás de la losa había una cámara de aproximadamente 12 metros de diámetro, de forma casi perfectamente circular, con paredes cubiertas, en su totalidad, del mismo símbolo espiral encontrado en la entrada del túnel, repetido cientos de veces en distintos tamaños, formando un patrón que, según describió el propio equipo, generaba una sensación física de vértigo al mirarlo directamente durante más de unos segundos. En el centro de la cámara, sobre una plataforma de piedra ligeramente elevada, no había oro. Había un objeto que ninguno de los presentes pudo identificar con claridad en ese momento. Una estructura de forma irregular, de un material oscuro que no correspondía a ningún metal ni mineral catalogado por el geólogo del equipo en el momento del hallazgo, con una textura que en las fotografías tomadas parece simultáneamente cristalina y orgánica, como si estuviera compuesta de miles de fragmentos diminutos fusionados entre sí de forma imposible. Uno de los miembros del equipo, un espeleólogo con más de 15 años de experiencia, describió después, en una entrevista que Isabel grabó semanas más tarde, una sensación que ninguno de ellos esperaba: la certeza física, irracional pero abrumadora,
de que el objeto en el centro de la cámara los estaba observando de vuelta. A pesar de no tener ningún rasgo reconocible como ojos, rostro o forma orgánica definida, Isabel, en su registro de campo, escribió una sola frase esa noche después de salir del túnel. Entiendo ahora por qué el capitán Nakamura no dejó que nadie mirara antes de sellar esto. El equipo decidió, de común acuerdo, no tocar el objeto ni intentar extraerlo. Documentaron todo lo posible desde una distancia prudente, sellaron nuevamente el acceso con material de construcción moderno y se retiraron esa misma noche. En las semanas siguientes, según relató Isabel posteriormente, 3 de los 5 miembros del equipo que habían entrado a esa cámara específica desarrollaron síntomas que ningún médico logró explicar con claridad. Insomnio severo, episodios recurrentes de la misma pesadilla, descrita por los 3 de forma casi idéntica, pese a no haber hablado entre sí sobre el contenido exacto de sus sueños, y una aversión física e irracional a los espacios circulares o a los patrones en espiral, hasta el punto de que uno de ellos, según Isabel, abandonó por completo su carrera profesional en espeleología. Aquí es donde la historia de Isabel se conecta con algo mucho más grande que un simple tesoro de guerra, porque investigando archivos militares japoneses parcialmente desclasificados, con ayuda de un contacto académico en Tokio, Isabel encontró referencias, extremadamente vagas y dispersas, en distintos documentos, a lo que los propios oficiales japoneses de la época denominaban en clave el proyecto Kukan, que se traduce aproximadamente como el vacío o el espacio hueco. Según estos fragmentos de documentos, ciertas unidades de ingeniería japonesas, ya hacia el final de la guerra, habían recibido instrucciones específicas atribuidas directamente a mandos de muy alto nivel, no solo de esconder recursos materiales en Filipinas, sino de localizar y sellar de forma permanente ciertas anomalías geológicas encontradas durante las excavaciones, sin informar detalles sobre su naturaleza exacta, ni siquiera a los propios altos mandos militares. ¿Qué encontraron exactamente esas unidades de ingeniería en 1944 y 1945? Vamos a llegar a la respuesta más completa que Isabel pudo reconstruir. Pero antes, necesitas saber qué le pasó a ella misma después de esta expedición, porque es quizás la parte más inquietante de toda esta historia. Isabel dedicó los siguientes 3 años de su vida, casi de forma obsesiva según sus propias palabras, a intentar entender qué había encontrado realmente esa noche de octubre. Consultó a geólogos, a antropólogos especializados en mitología del Pacífico e incluso, discretamente, a un par de investigadores independientes que llevaban décadas estudiando reportes similares de estructuras y objetos anómalos encontrados en sitios de excavación militar de la Segunda Guerra Mundial, no solo en Filipinas, sino en otras islas del Pacífico, donde Japón había mantenido presencia militar. La conclusión a la que llegó Isabel, y que documentó de forma extensa en un manuscrito que hasta el día de hoy no ha logrado publicar formalmente por falta de respaldo institucional dispuesto a avalar sus hallazgos, es la siguiente. Las 3 teorías tradicionales sobre el uro de Yamashita, el tesoro centralizado ordenado por el propio general, el fondo negro recuperado en secreto por inteligencia estadounidense y los escondites descoordinados sin plan maestro, probablemente son todas parcialmente ciertas al mismo tiempo. Hubo oro robado sistemáticamente, hubo, casi con certeza, recuperación e intervención de servicios de inteligencia extranjeros después de la guerra. Y hubo, también, múltiples actores actuando sin coordinación total entre sí.
Pero ninguna de esas tres teorías explica lo que Isabel encontró en esa cámara circular, porque eso no era oro robado a ningún banco ni a ningún templo saqueado. Era algo que ya estaba ahí, en las profundidades de esas montañas, mucho antes de que cualquier ejército, japonés o de cualquier otra nación, pusiera un pie en esas islas. La hipótesis final de Isabel, la que la llevó a alejarse casi por completo de la vida académica convencional, es la siguiente. El ejército japonés, al excavar frenéticamente por todo el archipiélago filipino en busca de lugares donde esconder su botín de guerra, terminó topándose en más de una ocasión con estructuras y objetos que no correspondían a ninguna civilización humana conocida, restos de algo mucho más antiguo, enterrado deliberadamente bajo esas montañas mucho antes de que existiera cualquier registro histórico de la región. En lugar de reportarlo abiertamente, algo que habría sido catastrófico para la moral militar en los últimos y desesperados meses de una guerra ya perdida, ciertos mandos, según la teoría de Isabel, tomaron la decisión de simplemente volver a sellar esos hallazgos, camuflando el proceso bajo la operación mucho más amplia y mejor documentada de esconder el tesoro robado. El oro fue real, el proyecto de ocultación fue real, pero al menos en algunos puntos específicos de esa red de túneles, lo que realmente se estaba sellando no era riqueza material, sino algo que ni siquiera los propios soldados japoneses, entrenados y disciplinados hasta el fanatismo, quisieron enfrentar directamente. Isabel, hoy, vive alejada de la vida académica tradicional, dedicada a la consultoría histórica independiente, y evita deliberadamente cualquier proyecto relacionado con excavaciones subterráneas de cualquier tipo. En la única entrevista extensa que ha concedido sobre este tema, hace apenas un par de años, se negó explícitamente a especificar la ubicación exacta de la cámara circular, alegando que, según sus propias palabras, algunas puertas se cierran por una razón, y reabrirlas no es un acto de curiosidad académica, es un acto de una arrogancia que ya le costó demasiado a demasiada gente. ¿Recuerda la pregunta que dejé abierta al principio de este video? ¿Por qué el tesoro más grande jamás escondido en la historia moderna quizás nunca fue pensado para ser encontrado? Ya tienes la respuesta, o al menos la mejor reconstrucción posible de ella con la evidencia disponible hasta hoy. El oro de Yamashita, en su inmensa mayoría, probablemente sí existió y probablemente sigue existiendo, disperso en decenas de escondites por todo el archipiélago filipino, algunos ya saqueados, la mayoría todavía sin encontrar. Las tres grandes teorías sobre su destino final, el tesoro centralizado de Yamashita, el fondo negro de inteligencia estadounidense y los escondites descoordinados, probablemente coexisten como piezas parciales de una historia mucho más compleja de lo que cualquier documental convencional se atreve a mostrar. Pero en al menos un punto de esa red de túneles, según la investigación de Isabel Marchetti, el ejército japonés no estaba escondiendo riqueza, estaba volviendo a enterrar algo que jamás debió salir a la luz y que, según todo lo que Isabel pudo reconstruir, tal vez ya llevaba enterrado mucho más tiempo del que cualquier civilización humana conocida ha existido sobre la faz de la Tierra. Hasta el día de hoy, decenas de cazadores de tesoros, tanto filipinos como extranjeros, siguen buscando activamente distintos puntos de la red de túneles de Yamashita, la mayoría motivados únicamente por la posibilidad de encontrar oro. Ninguno de ellos, hasta donde se sabe públicamente, ha reportado un hallazgo similar al de Isabel, pero los relatos locales sobre las cuevas que no se nombran persisten generación tras generación en distintas comunidades cercanas a las principales zonas de excavación histórica en Luzón,
y cada cierto tiempo, según pudo documentar Isabel en su investigación, aparece un nuevo testimonio, casi siempre descartado rápidamente como folclore o superstición local, de algún minero o excavador que asegura haber sentido, en las profundidades de algún túnel olvidado, la misma certeza inexplicable que sintió el equipo de Isabel aquella noche de octubre. La sensación física, imposible de justificar racionalmente, de estar siendo observado por algo que no debería estar ahí. Esta historia no termina con un mapa del tesoro ni con coordenadas exactas, porque la propia Isabel decidió, deliberadamente, que ese conocimiento se quede sellado, tal como lo dejaron aquellos ingenieros japoneses hace 80 años. Y la pregunta que de verdad importa no es cuánto oro sigue enterrado bajo las montañas de Filipinas, es qué más decidieron sellar junto a él y por qué, después de 80 años, todavía hay gente que prefiere no volver a mirar. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, dale like ahora mismo, porque ese simple gesto es lo que decide si el algoritmo de YouTube le muestra este video a alguien más, antes de que decida bajar a esos túneles por su cuenta. Suscríbete, porque la semana que viene voy a contarte la historia de otra excavación, en otro continente y de otra puerta de piedra que alguien decidió volver a sellar demasiado tarde. Y ahora dime en los comentarios, si tú fueras Isabel, frente a esa losa de piedra tallada a 120 metros bajo tierra, ¿la habrías abierto o también te habrías dado la vuelta? Nos vemos en el próximo video.